Alfredo Alcalá Montaño, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral Hidalgo. Bienvenido, consejero. La ingeniera Laura Araceli Lozada Nájera, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral Hidalgo. Bienvenida, consejera. De igual forma nos acompaña en nuestro panel la licenciada Laura Silvia González Quintos, coordinadora estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Hidalgo. Bienvenida. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra Diana Janet Rodríguez López, fiscal especializada en delitos electorales. Bienvenida. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado José Antonio Pérez Ortega, secretario general en funciones del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, agradecemos la presencia del profesor Adrián López Hernández, representante de Nueva Alianza Hidalgo. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades de las diferentes instituciones públicas, educativas, electorales y políticas, así como de asociaciones civiles que nos distinguen con su presencia el día de hoy. Pero sobre todo, agradecemos el acompañamiento de la ciudadanía en este recinto y que nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del doctor Alfredo Alcalá Montaño, consejero electoral. Adelante, consejero. Gracias. Pues buenos días a todas, todos. Es para mí un gusto saludarles y a nombre de la consejera presidenta, la maestra María Magdalena González Carona, que no puedo acompañarnos por cuestión de agenda, darles la bienvenida a esta actividad tan importante que es parte de un trabajo conjunto que han venido realizando las diferentes instancias, dependencias. Gracias por ese trabajo intenso fiscal, también del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, de la Junta Local Ejecutiva de INE en Hidalgo, que han permitido que se puedan llevar a cabo estas actividades, que no es un mero simbolismo, ¿no? Son actividades y con un compromiso que tenemos que estar empujando desde las instituciones, desde las diferentes instancias. Por eso también es muy importante la presencia de quienes nos acompañan, de quienes nos siguen en las redes sociales, y también resaltar la presencia de quienes forman parte de los partidos políticos, porque también tenemos que seguir llevando estas actividades a las diferentes instancias. Y muy enfáticamente mencionar este tema, únete para el 2023, que es tan importante, hablar de invertir para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Focalizándose en esta importancia de financiar estrategias para la prevención de las violencias que se están generando. Ninguna actividad es menor, todas las acciones son importantes, todas las actividades son necesarias y sabemos que nos falta mucho por seguir avanzando para ir creando espacios libres de violencias, libres de discriminaciones. Sin más, dar la bienvenida, licenciada Laura Silvia González Quintos, por darnos de su tiempo para poder conocer, escuchar estas cifras tan importantes que nos van a permitir seguir conociendo. Algunas cifras no nos van a gustar tanto, pero es importante conocer la información de primera mano que nos pueda brindar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es muy importante también para realizar acciones de prevención en la materia. Y sin más preámbulo, y de nuevo agradeciendo a nuestra fiscal, la maestra Diana Janet Rodríguez López, y a mi compañera consejera electoral, la ingeniera Laura Araceli Lozada Nájera, por brindarnos este tiempo, este espacio. Y sin más preámbulo, muchas gracias a todas, a todos que nos acompañan de manera presencial, de manera virtual. Damos inicio a esta importante jornada de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Para dar inicio con nuestra conferencia Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cedemos el uso de la voz a la ingeniera Laura Araceli Lozada Nájera, consejera electoral del IE, quien fungirá como moderadora en este panel, explicará la mecánica de participación y presentará a nuestra panelista. El uso de la voz es suyo. Gracias, pues excelente tarde a todas, todos y todos. Es un tema muy relevante. Recordemos que
La estadística es una rama de las matemáticas que permite recopilar, organizar y analizar datos duros. Esto quiere decir que nos permite reunir datos sobre un tema en concreto, organizarlos para entenderlos y con ello tomar decisiones que correspondan con la situación actual de ese tema. Es por esto que este tema, el día de hoy, reviste de importancia en el marco del programa 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. En este sentido, me permito leer la semblanza curricular de la licenciada Laura Silva González Quinto. Silvia González Quintos es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Sociología. Cuenta con un diplomado en formación para directivos y en Administración Pública Federal. En 1989 ingresa al INEGI en el entonces proyecto denominado Enumeración de Viviendas como auxiliar de coordinador municipal. Posteriormente es jefa de zona para el Censo de Población y Vivienda de 1990. Ese mismo puesto lo desempeña en el Censo Agropecuario de 1991 y para 1992 es nombrada jefa del Departamento de Comunicación y Difusión en el ámbito regional con sede en la ciudad de Toluca. Puesto que desempeña hasta octubre de 1994, que es nombrada subcoordinadora censal en el estado de Morelos, puesto que lleva a cabo hasta el año 2003. A partir de ese año y hasta el 15 de octubre de 2019, ocupó el puesto de subdirectora de estadística en esta entidad. Desde su llegada a Morelos, tuvo a su cargo la coordinación de los siguientes proyectos censales: Conteo de Población de 1995, 2005 y 2015. Los censos económicos de 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019. Así como los censos de población 2000 y 2010 y el censo agropecuario 2001. Asimismo, tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de las encuestas permanentes como las especiales de INEGI, tanto las económicas como las sociodemográficas. A partir del 16 de octubre del 2019 fue designada para ocupar la titularidad de la coordinación estatal en Hidalgo. A la fecha tiene poco más de 34 años de servicio ininterrumpidos dentro del instituto. Es por eso que hoy contamos con la grata presencia de la licenciada Laura Silvia González Quintos, a quien damos una cálida bienvenida y también agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en este recinto. A las distintas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al Tribunal Electoral, así como a la fiscal de delitos electorales y el personal del Instituto Electoral y del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, licenciada Laura, la moderación, o más bien en este sentido, mi participación es comentarles que tiene una primera ronda por 45 minutos y en su caso de requerirse una ronda de preguntas y respuestas al término de la presentación de la licenciada Clara. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, distinguido auditorio, autoridades que están hoy acá. Me siento muy halagada de que nos hayan invitado a esta conferencia de estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, a continuación presentaré los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRE por su acrónimo, del año 2021 para nuestro estado de Hidalgo. Y bueno, el ENDIRE es la principal fuente de información sobre la violencia que viven las mujeres en nuestro país y la cual es levantada por el INEGI. La información que ofrece la posiciona como un insumo central para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Cabe mencionar que se han levantado 5 ediciones
La primera se llevó a cabo en el año 2003, posteriormente 2006, 2011, 2016 y la más reciente 2021, cuyos resultados son los que presentaremos el día de hoy. Es importante resaltar que el ENDIRE 2021 mantiene continuidad y comparabilidad con los ejercicios anteriores, en especial con la ENDIRE 2016. Bien, para la definición de la ENDIRE 2021 les comento que en cumplimiento del artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el SNIEG, se realizó una consulta pública durante 2020 en la que se recibieron comentarios del público en general. Asimismo, se contó con la colaboración y consenso de un grupo asesor de personas expertas en materia de violencia contra las mujeres de diversas instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil. El objetivo general es generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, sea por tipo de violencia psicológica, física, sexual, económico o patrimonial, en la relación de pareja y en el ámbito escolar, laboral, comunitario y familiar. Para estimar la prevalencia y la gravedad de violencia contra las mujeres, así como apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Esta encuesta ofrece a la sociedad y al Estado información referente a las experiencias de violencia de tipo física, sexual, psicológica, económica o patrimonial que han enfrentado las mujeres en los diferentes ámbitos de su vida. Recopila información sobre las personas agresoras y los lugares donde ocurrieron las agresiones. Es menester informar que se incluyeron preguntas sobre la percepción de los problemas durante el confinamiento por COVID-19 en los ámbitos familiar y relación de pareja. De igual manera, se integra un apartado que permite identificar a las mujeres con discapacidad y conocer la situación de violencia que ellas experimentan. Pasaremos ahora a la prevalencia de violencia en Hidalgo y vamos a iniciar con este tema. Bueno, la ENDIRE 2021 estima que en el estado de Hidalgo el 70.6% de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida y 43% en los últimos 12 meses. Cabe mencionar que el tipo de violencia más recurrente es el de violencia psicológica con el 54.6% a lo largo de la vida y 31.2% en los últimos 12 meses, seguido de violencia sexual con 46% a lo largo de la vida y 20.3% en los últimos 12 meses. Es importante señalar que en comparación a los resultados del 2016, los porcentajes se aumentan o se mantienen a excepción de la violencia física en los últimos 12 meses, que disminuye al pasar del 12.9% al 9.4%. En cuanto a la prevalencia de violencia contra las mujeres por tipo de violencia, aquí podemos observar un concentrado estadístico donde las entidades con más violencia son el Estado de México con 78.7%, la Ciudad de México con 76.2%, Querétaro le sigue con 75.2%, y en contraparte las menos violentas son Tamaulipas con 61.7%, Zacatecas 59.3% y Chiapas con 48.7%. Hidalgo se ubica a la mitad de la tabla con 70.6%, solo un poco arriba de la media nacional, que es el 70.1% de las mujeres de 15 años o más que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En cuanto a la prevalencia, no sé si cambió, a la prevalencia de violencia contra las mujeres, el ámbito de violencia es importante señalar que se define de acuerdo con las características de las relaciones sociales en que se producen las situaciones de violencia, es decir, el ámbito se determina a partir del tipo de vínculo entre la mujer que experimenta violencia y la persona agresora. A lo largo de la vida, las mujeres experimentan más violencia en el ámbito de relación de pareja con el 45.6%
seguido en lo comunitario con el 41%, en el escolar 34% y finalmente laboral con el 25.1%. En los últimos 12 meses previos al levantamiento de octubre de 2020 a octubre de 2021, la violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje también en la relación de pareja con 23.9%, seguido del comunitario 19.9%, escolar y laboral con 19.3% y finalmente el familiar con 11.7%. Pasemos a lo que se refiere al tema de prevalencia de la violencia en el ámbito escolar. Y bueno, la ENLIRE 2021 muestra que de las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, 34% experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante. En tanto, el 19.3% experimentó violencia de octubre de 2020 a octubre de 2021. Si comparamos las cifras con el 2016, observamos un incremento porcentual significativo a lo largo de la vida escolar, pues pasa del 25.1% de 2016 a 34% en 2021. Hidalgo se ubica en el 9º lugar con 34% de los estados con mayor prevalencia de violencia en el ámbito escolar a lo largo de la vida, superior a la media nacional que es de 32.3%. El más alto es Querétaro con el 40.3% y el más bajo Chiapas con el 20.2%. Con respecto a la prevalencia de violencia de las mujeres de 15 años o más en el ámbito escolar en los últimos 12 meses, vemos que en contraparte Hidalgo se ubica en el lugar 21 con 19.3%, por debajo del promedio nacional que es del 19.3%. El más alto tenemos nuevamente a Querétaro con 29.4% y el más bajo Baja California con 13%. De acuerdo con la ENLIRE 2021, se estima que en el estado de Hidalgo 19.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia física a lo largo de su vida escolar, mientras que el 12.3% ha experimentado violencia de tipo sexual en los últimos 12 meses. Si comparamos 2016 con 2021, disminuyó la física de 5.1 a 2.7. Sin embargo, la violencia psicológica y sexual se incrementó entre los estudiantes, las estudiantes, como lo podemos observar en estas gráficas. Pasemos ahora a lo que ocurre en el ámbito laboral e iniciaremos con la violencia en este rubro. Y bueno, la ENLIRE 2021 estima que en el estado de Hidalgo 253.682 mujeres en la entidad, es decir, el 25.1%, han vivido situaciones de violencia en el trabajo a lo largo de la vida, mientras que 119.001, es decir, 19.3%, vivió este tipo de violencia en los últimos 12 meses. Esta última disminuye con relación a 2016. De acuerdo con la ENLIRE 2021, se estima que en el estado de Hidalgo el 14.5% de la población de mujeres de 15 años y más ha vivido situaciones de discriminación laboral a lo largo de su vida laboral, mientras que el 20.9% ha experimentado discriminación laboral en los últimos 12 meses. Se registra una disminución de prevalencia de violencia entre 2016 y 2021 del porcentaje de mujeres asalariadas en los últimos 12 meses en cuanto a violencia psicológica y física y la sexual. Hidalgo se ubica en el lugar 22 con 25.1% de los estados con menos porcentaje de violencia en el ámbito laboral a lo largo de la vida laboral, menor a la media nacional que es del 27.9%. La entidad con mayor prevalencia es Chihuahua con 37.8% y la menor es Chiapas con 17.2%. En esta lámina se observa a Hidalgo en el lugar número 19 con 19.3% de los estados con menor índice de violencia en el ámbito laboral en los últimos 12 meses, por debajo de la media nacional que es del 20.8%. El más alto continúa siendo Chihuahua y el más bajo Chiapas.
en cuanto al tema del ámbito comunitario, bueno, la ENDIRE considera violencia comunitaria a los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Esta violencia se suele ejercer por personas de la misma comunidad. La ENDIRE 2021 estima que en nuestra entidad 509.949 mujeres, esto es el 41% de la población de 15 años o más, de mujeres ha experimentado situaciones de violencia en la comunidad a lo largo de la vida, mientras que 246.891, es decir, el 19.9%, sufrió este tipo de violencia en los últimos 12 meses, situación que se acentuó de 2016 a 2021. De acuerdo con la ENDIRE 2021, se estima que en la entidad el 37% de la población de mujeres de 15 años o más ha vivido situaciones de violencia sexual en el ámbito comunitario a lo largo de la vida, mientras que el 17.9% lo ha experimentado en los últimos 12 meses, situación que ha crecido porcentualmente comparada con 2016. En este aspecto, Hidalgo se ubica en el lugar 21 con el 41% entre los estados con menor prevalencia de violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida, muy por debajo de la media nacional, que es el 35.6%, y en los extremos podemos observar a la Ciudad de México y Chiapas. Hidalgo se ubica en el lugar 22 con 19.9% de mujeres violentadas, lo que la hace uno de los estados con menor prevalencia de violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida, menor a la media nacional, que es del 22.4%. Y pasemos ahora al ámbito familiar. En este ámbito, que se le suele considerar como fuente primaria de protección y cuidado, es uno en donde las mujeres también viven graves violaciones a sus derechos, así como vulneraciones a su integridad física, sexual y psicológica, económica o patrimonial. Este tipo de violencia tiene altos costos para la salud de las mujeres y de las niñas. Para la ENDIRE, la violencia en el ámbito familiar es todo acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y o sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar por parte de personas agresoras que tienen o han tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con las mujeres. Para este ámbito, la ENDIRE solo indaga sobre los hechos ocurridos entre octubre del 2020 y octubre del 2021, es decir, en el año previo al levantamiento de la encuesta. Y bueno, en nuestro estado de Hidalgo, 146.047, que es el 11.7% de la población de mujeres de 15 años y más, han vivido situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses. El porcentaje se incrementa de 2016 a 2021 en casi un punto porcentual, como lo podemos observar en la presentación. La ENDIRE 2021 estima que en el estado de Hidalgo 11.7% de las mujeres de 15 años y más han experimentado situaciones de violencia por parte de su familia en los últimos 12 meses, de los cuales 9.5% ha sido de violencia psicológica, siendo la más frecuente la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, lo que podría ser más preocupante es el ligero aumento de la prevalencia de la violencia sexual con respecto a 2016. Hidalgo se ubica en el lugar número 10 con 11.7%, convirtiéndose en uno de los estados con mayor prevalencia de violencia en el ámbito familiar a lo largo de la vida, por arriba de la media nacional, que es del 11.4%. Las entidades que encabezan la lista son, en el orden, Guerrero, Ciudad de México y Querétaro. La ENDIRE 2021 estima que en los últimos 12 meses en el estado de Hidalgo, de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito familiar es de 24.1%. Señaló que la primera persona agresora, que la primera principal persona agresora fue su hermano o hermana,
seguido por el padre, el tío y el primo. Es importante denotar que el porcentaje de mujeres violentadas por la madre disminuye de 2016 a 2021, pasando del 12.5 al 8.2%. En cuanto a la violencia de pareja, en el ámbito de las relaciones de pareja, las mujeres pueden correr mayor riesgo de experimentar algún incidente de violencia. Además, la naturaleza del vínculo afectivo profundiza sus consecuencias. La ENDIRE considera como parte de la violencia en el ámbito de pareja los actos abusivos de poder o omisiones intencionales que pretendan dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y o sexual a las mujeres. Esta violencia se suele ejercer por personas con quienes las mujeres hayan tenido una relación de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. De acuerdo con la ENDIRE 2021, en el estado de Hidalgo, 533.998, que representa el 45.6% de las mujeres de 15 años y más que han tenido una relación de pareja, han sido violentadas por su pareja a lo largo de su relación, y 280.106, que representa el 23.9%, han vivido situaciones de violencia en los últimos meses. Podemos ver en los segmentos en color verde que si comparamos 2021 con 2016 ha disminuido en 1.4 puntos porcentuales las mujeres violentadas por su pareja en los últimos 12 meses. En cuanto a este tema, prevalencia de violencia de las mujeres de 15 años y más por parte de su actual o última pareja a lo largo de su relación, Hidalgo se ubica en el segundo lugar con 45.6% entre los estados con mayor prevalencia en ese rubro. El primer lugar lo ocupa Guerrero con el 47.6%. Cabe mencionar que la media nacional es del 39.9%. En este tema, Hidalgo se ubica en el quinto lugar con 23.9% de los estados con mayor prevalencia de violencia en el ámbito de pareja en los últimos 12 meses, superior a la media nacional, que es del 20.7%. En torno a los tipos de violencia ejercida contra las mujeres por su pareja actual o última a lo largo de la relación, la violencia psicológica, que registra un 40.6%, fue la más experimentada, seguida de la violencia económica o patrimonial con 23.2%, la violencia física con 20.7% y la sexual con 9%. Estos porcentajes rebasan lo registrado en 2016. En los últimos 12 meses, 21.4% de las mujeres vivió violencia psicológica por parte de su pareja actual o última. El 9.8% experimentó violencia económica o patrimonial, 5.3% violencia física y 1.7% violencia sexual. Cabe destacar que las cifras son menores a las del 2016. En lo que respecta al maltrato en atención obstétrica, en el estado de Hidalgo, un total estimado de 188.258 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron su último parto entre 2016 y 2021, 125.674 no experimentaron incidentes de maltrato, mientras que 62.584 sí fue maltratada en algún momento de su último parto. Pasando al tema de las mujeres, la violencia contra las mujeres de 60 años y más, bueno, la ENDIRE 2021 estima que en la entidad 203.179 mujeres tienen 60 años y más, de las cuales 174.958, es decir, el 86.1%, no han vivido incidencias de violencia en los últimos 12 meses. Mientras que 28.226, que se traduce en el 13.9%, sí han sido violentadas. Si observamos la comparación entre 2016 y 2021, vemos que con incidentes disminuyó el porcentaje del 20.8 a 13.9%, 6.9 puntos porcentuales menos. Aquí podemos observar que Hidalgo se ubica en el lugar número 18 con 13.9%,
convirtiéndose en uno de los estados con menor prevalencia de violencia hacia mujeres de 60 años y más en los últimos 12 meses, inferior a la media nacional, que es del 14.6%. Y pasemos ahora al tema del confinamiento por COVID-19. Como lo mencioné al principio, la encuesta incluyó reactivos para conocer la percepción de las mujeres sobre el efecto de la emergencia sanitaria antes y después de marzo del 2020, fecha en que se decretó la emergencia. La ENDIE 2021 estima que en el estado de Hidalgo, 19.9% de las mujeres separadas, divorciadas o viudas, 5.5% de las solteras con pareja y 4.7% de las casadas o viudas consideraron que los problemas en la relación de pareja aumentaron durante el periodo de confinamiento por COVID-19, aunque la mayoría de ellas dijeron que se mantuvieron igual o que nunca tuvieron conflictos. Y bueno, por cuestiones de tiempo, esta es una presentación muy ejecutiva de los temas que se tienen sobre esta encuesta. Cabe mencionar que la presentación o la información más completa sobre todos los datos se encuentran ya publicados para todo el público, valga el juego de palabras, en nuestra página www.inegi.org.mx. Ahí podemos ver la ruta que podemos seguir para poderla encontrar, donde también encontraremos información de datos metodológicos, cuándo se levantó la encuesta, datos que pueden servirnos para definir cómo es que se aplicaron, qué preguntas son las que se aplicaron para este proyecto. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la hora. Gracias. Muchas gracias, licenciada Laura González, por esta participación. La verdad es que nos ha dado datos duros, muy importantes, que nosotros desde nuestros ámbitos de competencia debemos de analizar. Es muy importante saber dónde estamos parados, cuál es la situación actual y esta evolución desde el ENDIE de 2003, cómo ha evolucionado estos datos para nosotros saber si estamos en el camino correcto. Realmente es enriquecedor, es preocupante saber que en la primera parte de su exposición estamos hablando de 7 de cada 10 mujeres serán violentadas en el próximo año, ¿no? Eso es muy relevante. Si bien a nosotros nos interesa la materia electoral, pues es un cúmulo de diversos derechos, que si no hay democracia, más bien que si hay violencia, ¿cómo va a haber democracia? Y es precisamente la importancia de estos datos que nos comparten y que nosotros también analizaremos meticulosamente desde cada una de nuestras instancias. En este sentido, toda vez que tenemos tiempo, si alguien quisiera realizar una pregunta que pudiera hacer, por favor. Adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por compartir una información, licenciada. Yo quisiera preguntarle dos cosas. La primera, en cuanto a la metodología del ENDIE, si entiendo que hasta la fecha se sigue haciendo la entrevista o un cuestionario en vivienda. Así es. Y me gustaría saber su opinión sobre si es justamente en el ámbito familiar donde más se genera la violencia, si se ha considerado revalorar otro mecanismo para hacer el levantamiento de información. Por el otro lado, desde el año 2020 hubo una reforma en materia político-electoral en nuestro país y se tipificó la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Y si se ha considerado por parte del INEGI incorporar ese ámbito de la violencia en la encuesta que está por realizarse. Gracias. Perdón, disculpe
los datos o las cifras o los números duros, como decía usted, pero dos cosas, ¿no? Una fundamental en el caso de las cifras. ¿Qué tanto tenemos de cifra negra? O efectivamente es el 100% confiable esos datos, ¿no? No lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque pues veíamos, como decía nuestra compañera, debemos analizar esa otra palabra clave, ¿no? Porque si no lo analizamos, pues nomás diríamos banderita, no, vamos al análisis, ¿no? Curiosamente, corríjame si estoy mal, hay algunas entidades donde las cifras son muy elevadas. Quiero pensar que son porcentajes, ¿no?, de conformidad a la población de cada entidad federativa, que están en aumento. Por ejemplo, el caso de Querétaro, a pesar de ser una entidad federativa pequeñita, creo que es el que tiene las cifras más duras, ¿no?, más fuertes. Y a veces discutíamos y decían, bueno, es que son cuestiones culturales. Bueno, sí, en algunos casos son cuestiones culturales. Hablábamos del caso del Estado de Hidalgo, ¿no?, que algunas son cuestiones culturales, y hablando de materia de derecho, decíamos, bueno, ustedes se acuerdan todavía del periodo, pues a lo mejor muchos de aquí no, y muchos sí, por la edad me refiero, de Rojo Lugo para atrás, todavía había un atenuante en los delitos de homicidio, ¿no? Aquel que le proporcionaba lesiones o le privaba de la vida a su esposa por cuestiones, ¿cómo decía exactamente? No me acuerdo textualmente, con conductas previas a serle infiel, y cómo sabían que era previo, ¿no? Porque pues a lo mejor estamos hablando de otra cosa, y llegaba el otro y decía, esta es mi oportunidad, y daba. Entonces decían, bueno, es que estaba previa a ser infiel. ¿Qué tanto? No lo sé. Porque, por ejemplo, ahorita también otros usos y costumbres decíamos, bueno, es muy común, antes de la pandemia, que todos nos saludan. Oye, te presento a la licenciada, mucho gusto, y venía el beso, ¿no? Imagínense ese saludo en una comunidad donde los usos y costumbres son difíciles y aplicaban esa atenuante, ¿no? Afortunadamente, pues ya desapareció. Pero aquí, de acuerdo a los datos que usted nos daba, pues podríamos poner en duda o en signos de interrogación, porque otra de las entidades con menor número es Chiapas, si no mal recuerdo, de acuerdo a los números que usted nos dio. Y no podríamos decir, lo digo en el buen sentido de mis compañeros naturales o indígenas, en el buen sentido, no podemos decir que tienen una cultura, aunque debemos de entender que no es lo mismo cultura que educación académica, ¿verdad? Nada tiene que ver, y a veces se confunde. Pero sí es un pueblo con usos y costumbres, y nada tiene que ver para que estén en el menor porcentaje de los que usted nos daba. Y entonces, como decía nuestra compañera, habría que analizar, que es una palabra muy clave en este caso, el porqué de las cosas que se dan, ¿no? Usos y costumbres, porque Hidalgo siempre está ahí jugando sobre la media, pero no se separa de la media nacional, lo cual pues, requiere mucho trabajo de todos los que de una u de otra forma nos encontramos involucrados, llámese por el trabajo, llámese por la familia, llámese por la cultura, por lo que ustedes quieran. Entonces es un trabajo muy interesante, y ojalá y se pudiera difundir un poquito más allá de decir, no puedes encontrar en el INEGI. ¿Cuántos hacemos consulta del INEGI? Seamos honestos, solamente cuando nos interesa algo particular, pero ojalá y se pudiera difundir en otros medios, en otras instancias. Y pues muchas gracias. Ya usted es mismo, perdón, disculpe. Bueno, de acuerdo a lo que mencionaba, espero haber entendido su pregunta sobre el mecanismo de levantamiento para poder registrar la violencia familiar. Quiero entender que su pregunta
va enfocada, qué tanto mencionan o se sienten seguras de dar la respuesta. Pues va por ahí, quiero pensar, ¿no? Bueno, de entrada les comento que esta encuesta, para tener, digamos, la confianza de las mujeres entrevistadas para poder dar su información, en este proyecto solamente contratamos mujeres, ¿sí? O sea, quien levanta la información son directamente mujeres. Y precisamente para que pueda haber un halo de confianza y puedan, valga el término coloquial, soltarse para dar la información. Las chicas entrevistadoras, supervisoras, son capacitadas de tal manera que se les dan elementos para que su presencia no pueda llegar a violentar en un momento dado, porque desgraciadamente nos hemos llegado a topar en campo o cuando vamos a levantar la información, que la mujer seleccionada, porque esto es una encuesta, es importante señalarlo, entonces no todas las viviendas son tocadas, pero nos ha tocado ocasiones en que la vivienda seleccionada, la mujer está, valga el término, vigilada por los parientes de la pareja, la suegra, las hermanas, etc. Y entonces, cuando tocan la puerta a las chicas y ven que hay cierta resistencia, les dejan un folleto, inclusive las mismas mujeres los han llegado a esconder en las macetas al momento que se los dan, por miedo a que las vayan a ver los vecinos o los parientes cercanos. Se siguen diferentes estrategias para poder darles la confianza. Nos ha tocado desgraciadamente encontrar mujeres que en ese momento acaban de ser golpeadas por la pareja, y otras que quieren hablar y piden que la entrevista se haga en otro lado que no sea su casa. Quiero mencionarles que es tal el cúmulo de situaciones que se viven, que dentro de la estrategia que nosotros manejamos se dan sesiones con un experto, con una profesional en cuanto al aspecto psicológico, para que las chavas descarguen todo lo que absorben, porque llega a ser tal que, bueno, lo voy a decir en estos términos, pues no dejan de ser compañeras de género, y a veces hasta quieren apoyarse con la entrevistadora para pues apoyarla, ayudarle, ¿no? También de igual manera se les da folletería donde se les dice que si sienten que están siendo violentadas pueden asistir a diferentes instancias para buscar ayuda. Entonces, en ese sentido tratamos de que haya esa confianza. Desgraciadamente a veces es tal el temor de la mujer que no da información. No perdamos de vista que esta encuesta va dirigida a mujeres mayores de 15 años, para poder identificar desde las relaciones escolares cómo está la situación, ¿no? Respecto a su segunda pregunta, cualquier encuesta como esta mencioné entra por consulta pública, es decir, antes de llevarla a cabo, de definirla, se hace una consulta pública que es pública, valga, en donde cualquiera puede participar. Y como lo decía, no es un proyecto que sea de manera, lo haga únicamente el instituto. Se hacen mesas especiales precisamente con la gente que conoce sobre el tema para poder definir, definir las preguntas y ver qué otra cosa habría que agregar. Porque obviamente, por ejemplo, lo de COVID, pues fue una situación circunstancial que vivimos todos. Y sí, fue también un efecto fuerte en la familia, porque era convivir las 24 horas del día, sin descanso, de lunes a domingo. Entonces eso también en un momento dado no daba, valga el término, oportunidad a que las familias descansaran de verse, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien se va a hacer sus jornadas laborales, escolares, y pues prácticamente por sus diversas actividades tienen poco tiempo después para convivir. Pero es lo que de alguna manera mantiene sanas las relaciones familiares. Pero acá, pues a donde voltearan se tenían que ver. Entonces, en cuanto a su pregunta, creo que dependerá mucho también de la consulta pública, de que se participe y hacia dónde se requieran dirigir ciertas preguntas. Muchas gracias. ¿Sí? Espero haber dado respuesta a sus preguntas.
Respecto a lo que decía de la cifra negra, el señor que participó, bueno, como tal, nosotros no la registramos en esta encuesta porque, vuelvo a insistir, nos dirigimos a las mujeres vivas, valga, para que puedan contestar su cuestionario. Y en ese sentido, el INEGI, en los diversos proyectos que lleva a cabo y particularmente en esta, no levanta ese dato, ¿no? Por otra parte, sí, coincido con usted que probablemente hay de pronto comportamientos raros, sin embargo, el cuestionario es igual para todo el país. Más o menos las encuestas tienen un mismo número de levantamiento. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de Hidalgo, prácticamente en los municipios que cayeron en muestra fue casi la mitad de los 84 que integran el estado, y en total fueron 4.400 viviendas las que fueron seleccionadas. Entonces, en ese sentido, habría que revisar. Los números duros son como tal, simplemente la foto. Habría ya que entrar a las entrañas, valga la expresión, para revisar qué localidades cayeron, qué situación en la que se está viviendo, porque bueno, la información al final del día la podemos explotar de acuerdo a lo que requiramos. Entonces, en ese sentido, pues sí, habría que revisar. Y ahorita que usted comentaba el caso de cuánto se podía hacer justicia al hombre por su propia mano, recordaba, creo que el caso de Campeche hoy día, y sí ahí lo tomen con pinzas el comentario, dentro de su legislación está el atenuante, está que si el hombre mata por infidelidad, no es causal, no se considera delito, ¿no? Todavía hoy día. Entonces, en un momento dado, pues sí es preocupante porque pues la propia ley no ayuda a que esto se disminuya. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. Son algunos comentarios y preguntas también. La primera pregunta es si cuentan con cifras desagregadas por grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente sobre la ENDIRE. La segunda, si tienen algún mecanismo o algunas para revisar la brecha entre las estadísticas entregadas hoy, bueno, que son parte de la ENDIRE, y las denuncias para el acceso a la justicia. Es decir, de las mujeres, como de esta muestra probabilística que se tiene, cuántas sí llegan a la denuncia. La otra es también cómo se construye la metodología para lograr algo que es súper importante, para que una mujer diga si estoy teniendo o viviendo una situación de violencia, que es el tema de la confianza. ¿Cómo se logra a partir de la metodología este tema para que las mujeres pues reconozcan una situación de desconfianza? Y ahorita que comentaba me surgió otra pregunta. Cuando van a un domicilio y una mujer acaba de ser violentada, ¿ustedes hacen alguna situación, digamos, de oficio, como señalar a las autoridades que una mujer se encontró, o no hay algún protocolo en ese sentido sobre la situación que la persona entrevistadora acaba de encontrar? Y la otra que también mostraba que prácticamente Hidalgo está rodeado de entidades que tienen índices muy altos, Estado de México, Querétaro, y si hay alguna relación entre los municipios, que es donde hubo mayor incidencia de violencia, con esta, o sea, si hay alguna relación de colindancia o de migración de violación, de violencia. Ok, bueno, espero que no se me haya escapado ninguna. Respecto a la que mencionó con relación a que si llegamos a encontrar a una mujer violentada, nosotros en estricto sentido no denunciamos, porque eso es definitivamente pues lo que tiene que hacer la mujer. Nosotros lo único que hacemos, o las chicas lo único que están capacitadas es para orientar, darles la folletería en donde pueden asistir, porque desconocemos en forma cuál es la relación de la mujer violentada con la persona que la violenta. Entonces, ahí también pueden correr riesgo las entrevistadoras en caso de que decidan tomar partido, porque sí puede haber alguna agresión también contra ellas, porque desconocemos, insisto, el entorno de la mujer que está siendo violentada. Entonces, en ese sentido, solamente les orientamos
para que sepan dónde pueden ir en caso de... con respecto a la confianza, pues prácticamente se va dando sobre la misma entrevista, porque las mismas preguntas no llegan a boca de jarro para preguntar. Las chicas se presentan y lo que tienen que decir es cuál es el propósito de la encuesta. De hecho, la encuesta, si ustedes se fijan, nunca habla de violencia. Originalmente el nombre cambió, porque las primeras se llamaban de violencia intrafamiliar, pero precisamente al llegar y decir el INEGI está levantando una encuesta de violencia intrafamiliar, ya había per se un rechazo por toda la familia, o ya ponían las antenas a ver a qué estaba haciendo el entrevistador o la entrevistadora del INEGI. Por eso se le cambió a relaciones familiares, para de alguna manera que no fuera tan directa. Entonces, en ese sentido, se explica al momento de la entrevista, de la presentación, de qué se trata, qué se va a preguntar, y ha habido ocasiones en que ya cuando entran al tema de esto de si han sido violentadas, por quién, etcétera, pues prácticamente las mujeres siguen y se sueltan literal como si estuvieran con el psicólogo, o de plano rechazan y corren a la entrevistadora. Sin embargo, se va y se le dice que si puede regresar después, ya después con calma hemos logrado recuperar la información. Pero la confianza se va dando de esa manera, ¿sí? Y obviamente si la mujer requiere un tiempo, porque sí, de verdad se vive cada situación donde las mujeres han revivido violaciones en ese momento que están contestando la encuesta. Y son situaciones muy drásticas, porque pues hay que esperar, hay que ayudarles, hay que decirles regresamos. Entonces, en ese sentido, es por ahí. Respecto a los grupos, creo que se refiere a los grupos de edad, o cómo se presentan las estadísticas. Poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, ¿hay un desagregado sobre eso? Sí, sí lo tenemos. Sí, Jesús. Sí, sí considera ese tipo de temas de discapacidad. De hecho, la presentación, si ustedes la buscan en la página, esta presentación tiene más de 60 láminas. Esta sí es un extracto, pero sí también pueden encontrar datos sobre discapacidad y sobre población indígena. Lo que sí es ya lo mencionó la coordinadora, es una encuesta estatal. No arroja datos municipales, entonces realmente no podríamos tener los datos. Nada más tenemos el dato a nivel estatal. Y por edades sí, como ya lo mencionan, ahí se tomó el dato de población vulnerable de 60 años y más. Sí pueden tener los datos, pero solamente por actividad. Así es. Y la otra es lo que decía de la cercanía, ¿no?, de Hidalgo, de los municipios. Por lo mismo que es una muestra, no podríamos tener el dato de este estudio de este análisis que usted puede hacer, porque Querétaro, por ejemplo, hace rato que lo mencionaban, que Querétaro se convirtió en un estado de mucha atracción a partir del último temblor. Entonces fue una entidad que, digamos, era muy provinciana, y de pronto le sucedió algo parecido que Aguascalientes. Llegó, después del temblor del 85, llegaron a establecerse ahí diversas instituciones, entre ellas, por cierto, el INEGI, y fue romper de pronto la armonía que tenían estas entidades en su forma de vida, porque llegan a caerles mucha gente. Y obviamente esto también hace pues que todos traemos nuestra propia cultura, nuestra propia forma de vida, y algo parecido pasó en Querétaro. No estoy diciendo con esto que pudiera ser, es el dato que se tiene que revisar en conjunto también con datos, por ejemplo, de migración. Esos datos sí se tienen por parte del censo de población. Entonces, si se combinan los resultados del censo de población con lo que está arrojando la INDIRE, y si se analiza a lo mejor de manera histórica, probablemente se puede observar, porque también es decir que Hidalgo creció mucho en este último censo de población, se ha convertido en un polo de atracción muy fuerte, y ha crecido, es uno de los estados que más creció en 2020. Entonces, creo que se tendría que hacer el análisis de esa manera.
No sé si me faltó alguna de sus respuestas. Gracias. Ok, gracias a usted. Bueno, pues con esto, si alguien tuviera alguna otra pregunta. Si no es así, con esto terminamos la ronda de preguntas y respuestas, agradeciendo a la licenciada Laura González su apertura para dar esta conferencia, para darnos estos datos duros. Y por parte del Instituto Estatal Electoral agradecemos mucho esta destacada presentación del ENDIRE 2021, los datos relevantes, que sin duda nosotros debemos de analizar, como ya bien lo mencionó, y cruzarlos precisamente con otros elementos para poder llevar los análisis correspondientes. Esto es una palabra muy importante para que nos permita saber dónde estamos parados y cuál es la siguiente actividad, el siguiente plan, el siguiente programa que nosotros podemos implementar. De nuestra parte sería todo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra ingeniera. A continuación se hace entrega de un merecido reconocimiento a nuestra ponente por su destacada participación. Para ello invitamos a nuestras autoridades convocantes a pasar al frente para hacer entrega de este reconocimiento. Pues muchas felicidades, muchas gracias por la valiosa información que nos proporciona en esta mañana. Muchas No, felicidades. es un placer. Muchísimas gracias. Como siempre digo, la información es poder siempre y cuando se utilice. E igualmente, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, siempre cuenten con el INEGI. La información, además del ENDIRE, hay muchísimos datos que pueden ustedes obtener para hacer este tipo de análisis. Muchísimas gracias. El INEGI está para servirles. De igual forma, se hace entrega de un merecido reconocimiento por su participación como moderadora en esta conferencia a la ingeniera Laura Araceli Lozada Nájera. Sí, claro. Finalmente, para concluir con este evento, invitamos a nuestras autoridades a pasar al frente y a nuestro público ponerse de pie para la toma de fotografía oficial.